para mí el ruido de lluvia me lleva o me hace pensar en cosas buenas, por lo menos ahora. Seguramente o está estipulado a priori que el ruido a lluvia es un ruido que nos hace descansar, que nos hace relajar. Por ahí algunos bebés, yo me acuerdo que cuando se me complicaba mucho con los mellizos intentaba ponerle ruido de lluvia, ruido de tormenta, ruido de agua, le ponía ruido de todo. No funcionaba, pero dicen algunos que sí. Con mellizos no. Y intentábamos poner ese ruido, ¿no? Pero normalmente creemos que el ruido de lluvia es un ruido que nos hace descansar, que nos da relax. A mí cuando me dicen ruido de lluvia, por ejemplo, pienso yo en estar en mi casa con la estufa prendida, un café, leyendo un libro. Por lo menos ese es mi ideal del día de lluvia. Yo sé que algunos estarán diciendo, pastor, yo cuando me levanto de madrugada, yo me levanto por ejemplo a las 4 de la mañana, si está lloviendo, no me da como mucho relax. En realidad funciona al revés. Pero hoy quiero enfocarme en qué sentimos cuando hay ruido a lluvia. ¿Qué nos pasa? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy nos vamos a meter a husmear y espero que me acompañen a un hogar extraño. Pero primero decirles, eso que les comenté de estar sentado con un café, leyendo un libro al lado de la estufa, parece hablar de cierto confort o de cierto relax, creyendo que el ruido a lluvia solo se puede disfrutar teniendo esa comodidad. Pero hoy vamos a ver que no es así. Por ejemplo, hace muy poco tiempo atrás, muy poco, yo temblaba cuando sentía el ruido de lluvia, porque todavía no había terminado de construir algunas de las caídas del techo. Entonces, ustedes sabrán que algunos saben que en el último temporal que hubo, lejos de estar con una taza de café y con la estufa prendida, estábamos con mi esposa afuera barriendo el agua para que no entre, haciendo zanjones y levantando algunos muebles, por ejemplo, de los cuartos de mis hijos que se habían llenado de agua. Entonces, lejos de eso, yo no quería pensar en el ruido de lluvia. Si alguien me decía, va a llover, yo me ponía mal, porque lejos de descansar sabía que iba a tener que trabajar y trabajar bastante. No había otra manera. Teníamos que estar ahí, dispuestos. En más, a la madrugada, a veces nos teníamos que despertar a ver si el agua había llegado a meterse a la casa. Esto fue hace muy poco tiempo. Pero entendimos algo, o entendí algo, de que una vez construido eso, cada vez que llueve, puedo recordar y puedo descansar y decir, mientras que la lluvia se mantenga así, voy a estar bien. Y era un problema de construcción. Ahora, Dios se encargó de enseñarnos lo importante que es la construcción, de construir un hogar. A veces parece que las palabras las preparo después que alguien me habla, pero quiero decirle que las palabras están antes. Pero la construcción de un hogar. Y Dios se encargó de enseñarnos lo importante que es construir un lugar o un hogar para estar tranquilos. Yo le diría, para disfrutar el ruido a la lluvia. Vayamos rápidamente a Lucas capítulo 6 y vamos a ver qué nos decía el Señor con respecto a una buena construcción. Quiero que le quede en la mente que yo pasaba muy mal cuando todavía no había hecho lo que tenía que hacer. Por cualquiera sea la situación. En mi caso, porque no tenía todavía el dinero y cuando lo tenía no tenía tiempo. Así que no estaba bien administrado. Pero sí vamos a ver de las construcciones. Capítulo 6 de Lucas, versículo 47 al 49. Cuando lo encontramos decimos fuerte amén. Bendito sea el Señor. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo que los días de lluvia no se disfrutan en una mansión. Que no va de la mano el disfrutar del día de lluvia, porque además creo, que nunca estuve ahí, que en una mansión ni siquiera nos enteramos que llueve. Que disfrutar un día de lluvia se trata de otra cosa, no de una gran construcción, sino de una buena administración de los materiales que tenemos. ¿Sí o no? ¿Puede una mujer estar feliz haciendo unas tortas fritas el día de lluvia, aunque la casa tenga algunas averías, aunque no sea una de las casas más calentitas o más confortables? Pero sí podemos disfrutar, porque no se trata de la construcción en sí, sino de los cimientos donde esa casa está fundada. Y hablo de cimientos
en este caso, de nuestra familia. Hay montones de personas viviendo en mansiones que no disfrutan un día de lluvia, que no tienen miedo de que la casa se le inunde, pero no lo disfrutan. Y hay una cantidad, como por ejemplo nosotros, que disfrutamos los días de lluvia, aunque todavía tengamos algunas goteras. Yo conservo en mi casa algunas goteras con mucho cariño. Entonces, pero las disfrutamos los días de lluvia. Y hoy el Señor nos va a enseñar de alguna manera cómo disfrutar esos días de lluvia de una manera especial. Pero Él nos dice, miren, es muy importante la construcción para disfrutar esos días de lluvia. ¿Lo encontraron? Lucas 6, capítulo 47 en adelante. Dice así: todo aquel que viene a mí, ¿lo encontraron? Y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dios dice, Jesús está hablando personalmente ahí, dice, le voy a decir algo, el que me escucha, pero también el que hace lo que me está escuchando decir, lo voy a comparar a quién se parece, a quién es igual, a quién me parece igual. Y dice, acto seguido, es semejante, igual, al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con un ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Jesús nos está diciendo, yo comparo a las personas que me escuchan y lo hacen con hombres prudentes que saben construir una casa. Fíjense que Jesús no dice el que construye una casa con buenos cimientos y además que le hace 2 ventanas, 3 dormitorios, sino que Él solo fija la mirada en los cimientos, dando a entender que es lo más importante y que es lo que en realidad vale. Que es lo que en realidad Dios está preocupado de ti, pero el diablo también. El diablo no está interesado en tu fachada, pero sí en tus cimientos. El diablo no está interesado, por eso permite que las personas puedan tener sus trabajos, las que están fuera de Cristo, sus trabajos, algunos tienen mucho dinero, lujos, y el diablo los permite porque no le molesta su fachada. Lo que él está interesado es saber dónde depositamos nuestro fundamento. Y quiero hablarte de esa palabra, fundamento. Fundamento, habla el Señor y dice, Jesús es el fundamento de cada construcción. Es la piedra principal. Es la principal, pero también el ángulo. Y nos está diciendo ahí, yo lo comparo a los que cavan hondo y ponen su fundamento sobre Cristo, sobre la roca. Porque después van a venir las lluvias. Porque además, las lluvias vienen para las 2 ocasiones. Para el hombre que cavó hondo y puso su fundamento sobre la roca, y para el hombre que solo hizo apenas un pocito y ahí edificó. Dice que a las 2 vinieron tormentas, pero una pudo sostenerse, una se mantuvo y la otra no. Una pudo mantenerse firme en medio de la tormenta y la otra no se pudo mantener firme en la tormenta. Una soportó la lluvia y otra no. Yo me imagino, por lo menos mi mente es muy pensativa, en cómo se sentirían las personas de los 2 hogares cuando llovía. La que cavó hondo sintió el río de lluvia y dijo, qué lindo que está para dormir a siesta. Él sabía algo, que su fundamento no estaba en lo que pasaba afuera, sino lo que había dentro. Quiero que me sigan. Y es importante que presten atención porque todo va a ir de la mano. Lo importante no era lo que sucedía afuera o cómo atacaban el hogar, sino lo que él ya había hecho previamente. Y recuerden previamente. Entonces este hombre pudo descansar y dijo, los fundamentos de esta casa son sólidos, son fuertes. Seguramente 2x3 obviamente miraba por la ventana para ver cómo venía el temporal. Era fuerte. Y veía cómo la casa de al lado, por ejemplo la de su vecino, que había terminado mucho más rápido que él,
su fachada era mucho más linda, tenía hasta un garage para su auto, pero empezó a ver cómo se empezó a mover y eso seguramente lo puso un poco nervioso. Pero no dejó de disfrutar el ruido de lluvia. Cuando este hombre que cavó apenas y no hizo su fundamento sobre la roca, escuchó la lluvia, se puso nervioso. Y dijo, ¿por qué no fortalecí la casa cuando debería hacerlo? ¿Por qué no cavé hondo? Y cada vez que el viento soplaba decían, ¿por qué no trabajé como debía haber trabajado? ¿Por qué no lo hice? Y cuanto más llovía, más la casa empezaba a ceder. Cuanto más empezaba a ceder, menos disfrutaba de la lluvia. Y parecía como yo y mi esposa cuando teníamos que trabajar, cuando el agua entraba a nuestro hogar. Ahora, hasta ahora, este mensaje ya lo he escuchado varias veces, ya lo sé. Algunas mentes muy brillantes que están diciendo, otra vez el pastor va a hablar de las dos edificaciones. Pero, basémonos en algo, en el fundamento. La palabra fundamento significa dónde nos vamos a apoyar. ¿Cuál es nuestra base? Nuestro comienzo. Y muchos de nosotros decimos, mira, yo sé, pastor, usted me puede decir, mi fundamento es Cristo. Mi fundamento es Jesús. Yo estoy parado sobre la roca, sobre Cristo. Pero quiero preguntarte algo, ¿cómo hago para disfrutar la lluvia? Porque de verdad que la tormenta ha venido a mi casa. No es una tormenta pasajera ni liviana, es una tormenta fuerte. Y muchos se preguntarán, está bien, yo mi fundamento está en Cristo, pero ¿cómo reacciono cuando viene la tormenta a mi casa? ¿Cómo reacciono cuando una mala noticia, un mal momento, una separación, una discusión, una pérdida de empleo, quiere romper con esa tranquilidad? ¿Cómo reacciono? Porque hasta ahora sé que mi casa debe estar fundada en la roca, en Cristo. Pero yo no veo hasta el fondo para ver cómo va la cosa. Yo ya hice los cimientos, no lo sé. ¿Cómo sé que voy bien? ¿Cómo sé que la cosa va funcionando bien? ¿Qué es tener los fundamentos en Cristo? ¿Qué debo hacer cuando la tormenta empieza a avanzar? Y me di cuenta de algo ahí. Que muchas veces nosotros dejamos de construir o dejamos de esforzarnos porque nuestro fundamento está basado en nuestro pasado. Muchas personas le he dicho, hermano o hermana, Dios todavía no ha dicho su última palabra. Levanta tus manos y sigue luchando. Pero las personas me responden, yo ya lo intenté, pastor, de 1000 maneras. Hace poco tuve una preciosa conversación con un hermano en Cristo. Y yo le decía, hermano, vas a vencer. Dios todavía no dio la última palabra. Y él me decía, no sabes las veces que lo intenté. No sabes las veces que luché. Funcionó por un momento, por un tiempo, pero luego dejó de funcionar. Y me dijo, te soy sincero, no sé qué pasa con Dios, por qué no puedo sostener esto. Y le dije, hermano, tu problema principal es que has dejado de pelear. Has dejado de trabajar. Tú mismo te has puesto el tiempo en el cual creíste que la construcción estaba terminada. Pero el problema de cavar hondo no es hasta donde nosotros queremos, sino hasta lo que Dios nos dice que debemos cavar. Algunos se quedan contentos por hacer un pozo más profundo que el de al lado. Dice, yo lo he hecho más profundo que el de al lado. Pero Dios dice, eso no alcanza. No alcanza con hacerlo más profundo. Tienes que llegar a la roca. Tienes que llegar al piso. Tienes que llegar a la firmeza. Y para acceder a la firmeza, lo primero que tenemos que hacer es romper con nuestro pasado. El pasado que nos dice no puedes, no alcanza. Y el pasado que te dice ¿cuántas veces oraste? ¿Cuántas veces lo intentaste? Ya no va a funcionar. Esas ganas de construir y que el pasado te diga, mira, ya lo has intentado tantas veces. Deja ya. Deja de luchar. Pasan tantas cosas, tantas malas noticias, tantos malos momentos. ¿Para qué vas a seguir peleando? No sé cuántos de aquí han dicho, Señor,
¿Por qué tantas luchas? No sé cuántos de los que están aquí han dicho, Señor, ¿otra mala noticia? No sé cuántos de los que están aquí estarán ahora diciendo, Señor, ya basta con tantas cosas. Ya basta con tantas cargas. Quiero sostener, quiero aguantar, pero me desbordo. Hay cristianos que no pueden sentir el ruido de la lluvia. Se desbordan. Apenas un principio de una mala noticia nos desborda. Apenas un principio de algo que puede pasar nos desborda. Yo cuando veía que estaba por llover y todavía no había terminado la construcción, apenas unas gotas me ponían nervioso. Porque yo pensaba, si sigue lloviendo se va a inundar. No tenía la tranquilidad. Y hay muchos cristianos de hoy en día que no tienen esa paz de Cristo. Dicen, Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Y tener paz es haber construido en la roca. Es haber tenido una buena construcción. No significa que no te van a pasar cosas. Dios no dice, no te va a suceder nada. Te va a decir, va a venir la tormenta, va a venir la lluvia. Pero tranquilo, estás en buenas manos. Tu casa, tu vida, tu templo está sobre la roca. Estar sobre la roca no es fácil. Necesitamos tú y yo entender qué significa esa construcción. ¿Cuántas veces habrás dicho, Señor, yo empecé a construir, iba bien, pero el tiempo pasa y yo soy joven, Señor. Si no me apuro, veo que otros ya están construyendo otras cosas. Algunos estarán diciendo, al revés, ya tengo mucha edad. Si no me apuro, nunca voy a ver mi casa terminada. Y Dios dice, mis tiempos no son tus tiempos. Pero lo que sí tienes que saber es que la construcción debe estar profunda para que tenga buen descanso. Y ahora le voy a invitar a que tú y yo nos vayamos a mirar por la ventana de una señora un tanto extraña. No está bien que durmiemos en otros hogares, pero siéntase tranquilo. Luego de ir a la casa de esa señora, todos vamos a ir a tu ventana. No sé si te pone tranquilo esto, pero por lo menos te vas a reír. Vayamos, yo me imaginé una situación. Hombres y mujeres corriendo por todos lados porque una lluvia había venido. Marcela estaba leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías le dice a Acab, hijo de Omri, que la lluvia iba a venir. Recuerden, 3 años y medio había estado sin llover. Entonces va a orar al monte y la lluvia cae. Bueno, de esa misma lluvia quiero hablarles. Empieza a llover y nosotros vamos caminando por las ciudades. Elijamos el pueblo de Sarepta y toda la iglesia va caminando y ve algo extraño, que todos corren con vasijas tratando de juntar agua. Cuando nos acercamos a alguien, le decimos, ¿por qué corren? ¿Por qué es tan importante juntar agua? Nos dicen, no tengo tiempo para hablar, necesito juntar agua porque no sabemos hasta cuándo va a llover. Mira cómo están mis hijos, mira cómo está todo, ¿no te das cuenta la sequedad que hay? Puede ser que mañana deje de llover, puede ser que dentro de media hora deje de llover. Tenemos que juntar agua. Y nosotros seguimos caminando y nos encontramos con un hombre. Le decimos, ¿por qué está tan apurado? Es que hace 3 años que no llovía. Estas gotas para nosotros son nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra expectativa. Si deja de llover, nos morimos. Y empezamos a mirar, imagínate caminando nosotros por Sarepta, es un pequeño pueblo que no estaba en Israel, que estaba cerca del mar, pero un muy pequeño pueblo. Y vemos la sequedad real que había. Vemos el pasto, ¿se acuerdan cuando hubo una sequía acá en Uruguay? Fueron unos meses, acá eran 3 años. Imagínate, sin bomba de agua, sin nada de ingeniería. Todo seco, el pasto seco, cada vez que pisamos esa ciudad de Sarepta, el pasto empieza a quebrarse. Seguramente algunos incendios provocados por la sequía, personas que ya no sabían qué hacer,
el agua era el sustento, y es hasta ahora el sustento también para el trabajo. Por lo tanto, las personas estaban desconsoladas. Hombres fuertes y valientes lloraban como niños por un poquito de agua. Labios partidos, la piel parecía quebrarse de las personas, había falta de alimento, niños que habían pasado muy mal en esa sequía, otras familias murieron de hambre, y nosotros caminamos por ese paisaje desolador. Pero ahora la gente había recobrado el ánimo, pero no la tranquilidad. Había recobrado el ánimo porque la lluvia había caído. Ahora, si seguimos caminando un poquito más, nos vamos a encontrar con una casa extraña. Y espero que me acompañen en este viaje. Vemos una casa que es igual que las otras, o quizás un poco más pobre que las otras. No era una casa muy bien preparada, es que el hombre de la casa había muerto hace un tiempo. Ahí solo vive una mujer viuda con su hijo y nada más. Cuando nos vamos acercando a esa casa y vamos a ir juntos hacia ahí, nos damos cuenta que obviamente hay cosas que le faltan a ese hogar. Algunos revoques, algunos arreglos, pero algo extraño pasa. La puerta está abierta, no está trancada, y se sienten risas, música y baile. Entonces yo le invito a que vayamos hasta ahí. Yo lo hice, por eso estoy intentando que vayamos juntos. Y me metí por la ventana de esa casa, y cuando miré, estaba un poco mojado por la lluvia, pero cuando miré, vi a la viuda y a su pequeño hijo dando vueltas y dándole gracias a Dios. Una vez que miré eso, obviamente la pregunta es ¿por qué lo haces mientras que todos están corriendo afuera por agua? Si golpeamos la puerta podemos hablar con ella y nos va a abrir y nos va a decir pasen. Y mi pregunta fue, señora, ¿qué le pasa que no salió afuera a juntar agua? ¿Por qué el ruido de lluvia no te provoca lo mismo que a nosotros? ¿O quedaste loca o algo te sucedió? Sí, yo soy un poco directo para preguntar. Y ella me dice, mira, ¿tienes tiempo para una historia? Y nos va a contar. Tenemos tiempo, sí, ¿no? ¿Tienes tiempo para una historia? Te voy a contar mi historia de vida. Me dijo, siéntate por ahí. No tenemos lugar para sentarnos. Reitero, no había mucho en la casa. Sí, un extraño olor a pan recién hecho. Los lugares donde guardaba el alimento estaban llenos. Y todavía yo no entendía por qué, quizás tú tampoco, pero ¿qué te parece si vamos a Primera de Reyes capítulo 17? Busca en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 en adelante. Por eso cuando Marcelo estaba leyendo dije, ay, que no me lea esta parte. Me va a contar el final, me lo va a espoliar. Ahora, yo le espolié el final. A los que no saben espoliar le conté lo que ya pasó al final. Yo me aprendí hace poco esa palabra y quería hacerme el que la sabía. Le conté el final. Le conté a una viuda bailando con su hijo en su hogar. Cuando nos sentamos en la casa, esa viuda nos dijo, te voy a contar mi historia de vida. Y te voy a contar por qué a mí la lluvia, lejos de hacerme correr, me hace bailar, me hace recordar algo, me hace saber algo. ¿Se animan a escuchar la historia de esta mujer? Vamos a leer juntos. Capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8 en adelante. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escucha bien. Entonces Elías se levantó, él dice en tu traducción, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y siendo ella para traérsela,
Él volvió a llamar y le dijo, espera, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de su vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dejemos que esta mujer nos explique su historia. Esta señora era de una de esas que podría decir, Señor, otra cosa más. No lo explica la Biblia, no lo dice cuándo fue, pero sí dice que era viuda, que significa su esposo murió. Quiero que entremos en contacto con esta historia sabiendo de que la viuda en ese tiempo no era que dice ahora va a tener que trabajar, ponerse la familia al hombro, no. Debían esperar que la ayude o su cuñado o un familiar del esposo o alguien de la ciudad. El pueblo de Dios tenía algunas leyes conforme a esto, pero ella no. Por lo tanto, muchas veces se dice que en la antigüedad a las viudas se le acercaba mucho con la muerte. Por lo tanto, no eran personas ni muy visitadas ni muy ayudadas. Quiere decir que esta mujer era viuda, cosa que le dolió mucho, no tenía mucha ayuda, pero estaba en problemas. Ahora estaba viviendo la sequía histórica que nunca jamás ese pueblo había vivido. Una sequía que ya llevaba ya 3 años, o un poco menos, pero ya llevaba mucho tiempo. Tal sequía había impactado tanto en su hogar y en su casa, que ella estaba pronta a dejarse morir junto a su pequeño hijo. Para ella, ver a su hijo morir de desnutrición era algo duro. Piénsalo. Decir, Señor, se murió mi esposo y ahora esta sequía. ¿De verdad, Señor? ¿Algo más no se te ocurre? Y a Dios se le ocurrió algo más. Cuando esta mujer se da cuenta que le queda un poquito de harina y un poquito de aceite, viene una palabra de Dios a ella directamente. Y le dice, de alguna manera, porque la Biblia no lo explica, pero sí lo vamos a entender como le dijo, Dios le dice a la viuda, va a venir un profeta mío a este pueblo, necesito que lo alimentes. Hasta ahí. Nos damos cuenta porque la palabra dice, vino palabra de Jehová al profeta y le dijo, ve a Sarepta porque yo he hablado con una viuda para que te alimente. Y esta mujer nos cuenta y nos dice, yo creía que era una locura. Mi esposo murió, hay una sequía histórica y además siento la voz de Dios diciéndome que tengo que alimentar a otro. Eso significa que el tiempo de vida de mi hijo y la mía están más que contados. Al poquito tiempo aparece el profeta y ella estaba juntando unas pocas leñas para hacer esa poca harina y esa poca aceite y dejarse morir. Y el profeta le recuerda algo que Dios le había dicho. Le dice, mujer, ¿me podrías traer un vaso de agua? Y usted dice, bueno, un vaso de agua. No, les voy a repetir, era una sequía histórica. Y cuando ella se va, le dice, espera, además de un vaso de agua, tengo ganas de un poco de pan. Lo que le estaba pidiendo el profeta eran 2 cosas. La primera, que se mueran los 2. Parecía por lo menos. Pero la segunda era algo importante. Recordarle a la mujer lo que Dios ya le había hablado. Y quiero hablarte del pecado, aunque parezca que esto no tiene nada que ver. El pecado tiene 3 maneras. Está el que peca conscientemente, el que lo hace consciente,
El que lo hace inconsciente, por eso hablábamos hoy con un hermano y decía, Daniel oraba y decía, Señor, perdona por los pecados de los pueblos, de los míos. El sacerdote oraba por el pecado del pueblo que habían cometido y los que no sabían que habían cometido. Job también hacía eso con sus hijos. Eran pecados inconscientes. Pero también está la tercera etapa, que es el que comete, el que no hace algo que Dios le mandó a hacer, no lo hace. Eso también es pecado. Y uno estaría diciendo, pastor, yo como sé que hay problemas en la construcción, que esto de cavar hondo no es lo mío, yo mejor no construyo nada, estoy viviendo de casa en casa, vivo de la bendición de otros. Estoy hablando espiritualmente, sé que me van a entender ahora. Y entonces, la mujer tenía la oportunidad. No iba a pecar inconscientemente, no iba a pecar conscientemente, pero estaba a punto de pecar por no hacer lo que Dios le pidió. Y el profeta le dice, quiero agua, y ella le dice, ok, te daré agua. Pero él le dice, y también quiero pan, y ella se da la vuelta y le dice, vive Jehová tu Dios, que tengo apenas un poco de harina y un poco de aceite, y cuando lo haga estamos prontos para morir con mi hijo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Dios me pidió, ella sabía, Dios me pidió que alimentara a su profeta, pero me parece que Dios no entiende mi situación. Y me quiero frenar un poquito ahí. La cantidad de veces que Dios me ha pedido que hiciera algo en mi escasez de ese algo que debo hacer. Y no te estoy hablando solo de escasez de dinero, de comida. ¿No te ha pasado cuando te escasea la risa que Dios te mande a hacer reír a alguien? ¿No te ha pasado que cuando escasean los abrazos, no estoy hablando de familiares, sino un abrazo de consuelo de parte de Dios, y Dios te dice, necesito que consueles a uno de tus hermanos? A mí me pasó muchas veces. Dios diciéndome, bueno, Jonathan, ¿cómo estás de descanso? Mal, Señor. Bueno, necesito que le des descanso a otro. Señor, te dije que estaba mal. Y Él me dice, te dije que le des descanso a otro. ¿Qué significa eso? ¿Te animas a ir a orar por un enfermo? Señor, pero necesito que ore por mí. Sí, no, pero yo te estoy pidiendo que vaya a orar por un enfermo. Esto no me ha pasado, estoy poniendo ejemplo, pero ¿te animas a ir a hablar con un matrimonio que está a punto de romperse, de quebrarse? Y tú le dices, pero Señor, mi matrimonio está a punto de romperse y de quebrarse. Y Dios dice, yo te estoy pidiendo que vayas por el otro matrimonio. Y ahí esta señora nos está explicando un poco de qué se trata su felicidad. Y hoy nos va a estar enseñando un poco de qué se trata disfrutar el río de lluvia. Esta mujer por un momento se da la vuelta y le dice, de alguna manera exteriormente, pero seguro que interiormente le está diciendo el hombre de Dios, no tengo que darte porque tendría que sacar de lo mío para darte. Pero interiormente le está diciendo al Señor, Señor, en serio, porque yo lo he hecho. Señor, ¿de verdad me está pidiendo esto? ¿No te parece mucho? ¿No te parecen demasiadas noticias malas? ¿No te parece mucho por lo que estoy pasando para que me pida algo más? Póngase en la situación de esta anciana. Ahora ella nos está contando en medio de risa, pero pongámonos en la situación de ella. A las mamás, ¿qué harían ustedes? A los papás también. ¿Qué haríamos si Dios nos dice, va a venir un profeta y tienes que alimentarlo? Y tú dices, pero mi hijo y yo necesitamos eso. Y yo dice, esta señora, mientras que nos cuenta el rato, dice, yo no entendía que Dios me estaba enseñando a hacer una buena edificación. Yo no entendía que en ese momento Dios me estaba enseñando a construir una casa que luego iba a disfrutar el ruido a lluvia. Puede pasar ya al hermano que le toque venir acá arriba. Y sigue el relato. Escucha bien. Esta mujer dice, está bien. Y el profeta le responde, mira, le responde algo poderoso. Mujer, haz el pan.
tráeme el agua, porque te quiero decir algo. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, lo consideraré como un hombre que al hacer su casa cava hondo. Y ahí mezclamos las dos historias. El profeta le dice a la mujer: mujer, haz el pan, cócemelo bien, prepáramelo bien, tráeme el agua con buenas ganas, porque de cierto te digo que el aceite y la harina no faltará a tu casa hasta que venga la lluvia. Gloria a Dios. Amén. Y esta palabra es para ti. Cavar hondo no es para cualquiera, pero sí para todos. Aunque parezca que me estoy contradiciendo, no es para cualquiera porque debe ser alguien esforzado y valiente. Por eso Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente. Este profeta le estaba diciendo a esta mujer viuda: necesito que te esfuerces y que seas valiente. Y Dios hoy te está diciendo a ti: necesito que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque voy a hacer que disfrutes el ruido de la lluvia. Ahora esta mujer me dice: miren un poco más, ya estamos acomodados, ya estamos disfrutando de la historia. Y la mujer le prepara un pan y le hace un pan. Parecía que estaba todo en calma, porque qué lindo cuando nuestra casa se llena de alimentos. Y la mujer dice: he comprobado que Dios me da cuando yo doy. Y al poco tiempo su hijo muere. Y ahí yo pensaría, y me avergoncé un poco cuando esta mujer me empezó a contar la historia. Me avergoncé y le dije: Señor, yo a veces me quejo. Y esta mujer hizo algo difícil y ahora se le muere el hijo. Más adelante la historia relata eso. La mujer se acerca al profeta y le dice: profeta, ¿para qué viniste a mi casa? Para hacerme recordar todos mis errores pasados. Escucha bien esto. ¿Por qué viniste a casa? Para hacerme recordar todos mis errores pasados. Mi hijo murió. ¿Cuántas veces le hemos hecho eso a Dios? Señor, esto me está pasando por mis errores pasados. Señor, no puedo más con esto. Esto me sucede por lo que hice antes. La mujer le estaba diciendo: obedecí, pero mis errores pasados otra vez me hicieron caer. ¿Recuerdan como los que construían la casa? Su fundamento estaba en su pasado. Ella mantenía la estabilidad en su pasado, pero Dios estaba dispuesto a romper su pasado para decirle: tengo algo nuevo para ti. Y Dios hoy está dispuesto a romper tu pasado para decirte: tengo algo nuevo para ti. Y el profeta le dice: ven, dame a tu niño. Y se pone a orar con él. Dios le devuelve la vida y se lo trae a la viuda y dice: mira, aquí está tu hijo. Y ella empieza a saltar y dice: ahora reconozco que la palabra de Dios está en tu boca y que Dios es real. Ponte a pensar un momento. Dice que no faltó la harina ni el aceite en todo el tiempo de sequía. Y ahora volvamos a pensar, ¿qué le hacía feliz? Y yo preguntándole, ¿entienden que estoy llevando la historia a mi mente, no? Y yo preguntándole a la mujer le decía: bueno, y ahora explícame, con todo esto, ¿por qué no saliste a correr? Y me dice: ¿te diste cuenta de algo? Que mi esposo no resucitó. Sigo siendo una viuda. Sigo teniendo las mismas falencias que antes. Mi casa sigue teniendo algunas debilidades, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que a mí me hacía
cantar y reír junto a mi hijo, no era ni siquiera la harina y el aceite. Por mucho tiempo intenté que esa harina y aceite no se gastaran, pero con mi fuerza no pude, fracasé. Mi hijo estaba a punto de morir. No me hace feliz tener la harina, no es eso lo que me hace danzar, me decía la mujer. Y yo le decía, ¿y entonces qué es lo que te hace danzar? Ella me dijo, mira un poco para afuera. Todas esas personas solo se ponen felices cuando llega la bendición. Pero mi fundamento no está en la bendición. Mi fundamento está en el momento más difícil de mi vida, en el momento más oscuro de mi vida, en el momento en que yo colapsé, en el momento en que yo me partí, en el momento que no podía más, en el momento que no alcanzaba. Me entregué a Cristo, escuché su palabra, escuché la voz de Dios, la puse en práctica y Dios cumplió sus promesas. No faltó la harina ni el aceite en mi casa. No faltó la harina ni el aceite en mi hogar. ¿Sabe qué te hace disfrutar del ruido lluvia? Nuestros fundamentos. ¿Sabes por qué esta mujer no salió corriendo a buscar agua? Porque ella dijo, si para de llover dentro de media hora, si los cielos prefieren ser de bronce, yo tengo mi seguridad. Dios es mi sustento. Y le podrían decir, sí, pero mira que si no tiene agua, tu hijo puede morir. Y ella puede decir, sí, mi hijo murió, pero Dios fue su restaurador. ¿Y sabe qué lo hacía feliz a estas dos personas, a la viuda y al niño? Que su fundamento no estaba en la lluvia, su fundamento no estaba en su casa, su fundamento era Jehová. Y aunque esa lluvia parara y viniera otra vez la mala noticia, ella tenía segura algo: sus bases estaban sólidas. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando viene una bendición salimos corriendo, creyendo de que esa nos da alegría. Pero ¿sabe cuál es el cristiano que está firme? El que empiezan a caer bendiciones y él se prepara un buen café, prende la estufa y dice, me voy a alimentar de Jehová. La lluvia puede esperar. Yo le pido al Espíritu Santo que por favor entendamos qué significa esto. ¿Saben cuántos cristianos se han ido de la iglesia a juntar agua de lluvia? ¿Saben cuántas personas han ido corriendo a decir, no, me tengo que ir porque ahí está mi alegría, y si para la lluvia, ¿qué hago con mi familia? Son pocas las viudas, son pocos los niños, son pocos los que creen que se quedan adentro de la casa diciendo, yo sé que Cristo, yo sé que Jehová es mi vida. Yo sé que mi verdadero motivo de bendición y de felicidad está en Él. Ahora yo le dije que nos meteríamos en tu hogar. ¿Permiso? Bueno, necesito mirar por tu ventana. Bueno, miremos todos juntos. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué te hace bailar? ¿Qué te hace danzar? Pastor, ¿usted cómo ve las danzas? No te quiero hablar de eso. ¿Qué te pasa cuando cae la lluvia? ¿Disfruta el ruido de lluvia? ¿O te hace pensar en lo que todavía no hiciste? Puedes verlo como una bendición, pero también puedes verlo como una tormenta. Cuando viene la tormenta, empiezas a hablar a Dios y decirle, ¿por qué no hice lo que me pediste, Señor? ¿Por qué, Señor, no trabajé como tenía que haber trabajado? O tu pensamiento es diferente y dices, Señor, vino la tormenta, yo sé, me pone nervioso, no es motivo de risa quizás, pero te voy a regalar un buen baile, Señor. Este baile será entre tú y yo. Y a veces nos toca danzar en medio de las lágrimas. A veces nos toca danzar en medio de las risas.
A veces en mi casa nos toca agarrarnos con mis hijos, con mi esposa, y nos ponemos a dar vuelta en el sillón y a cantar y a bailar. Sí. Música, escuchamos música cristiana y empezamos a dar vuelta. A veces hacemos escenas de alguna parte de la Biblia. Pero otras veces nos toca sacar de lo profundo nuestra adoración y mirar cómo el fuego o la leña se desintegra con el fuego mientras que lloramos y le decimos al Señor: seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Porque al fin de cuentas, como al principio y como al final, lo de afuera no era lo que nos cambiaba el alma, sino lo que estaba bien adentro. Cuando a un cristiano el ánimo se le va, es problema de fundamentos. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gustan los hombres y las mujeres de doble ánimo. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos fe es imposible agradarle a Dios. ¿Y saben qué le agradó a Dios de esta mujer que ni siquiera era israelita? Su fe. Y no te estoy hablando de dinero, ahora no te voy a decir, ven y pon todo tu dinero que... No. Te estoy hablando de lo que nosotros le entregamos a Dios. Si estamos dispuestos a decirle, Señor, aquí está mi casa, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, Señor, te lo entrego a ti. Y Dios dice, te necesito, hijo. Necesito que le des un abrazo a otro y decir, pero con la amargura que tengo, abraza como nunca. Pero ahora quiero orarle y ya vamos a orar y ya va a llegar para el second time. Quiero orar por aquellos que no construyeron. Que dijeron, no, yo en eso de construir mejor ni me meto. Y creyeron de que no significa nada, pero Dios te está diciendo, ¿sabes? No hacerlo también es pecado. Y he hablado con una cantidad de personas que me dicen, no, yo ya no lo intento más porque ya fracasé en eso. Muchos de los vecinos de esta viuda dijeron, no, yo ya me cansé de pelear. Pero ¿qué tal? Les voy a hablar de los matrimonios primero, a las parejas. ¿Qué tal si lo intentan una vez más? Pero esta vez que no sea con tu fuerza. Esta vez entrégalo todo al Señor. Te quiero hablar a los solteros ahora. Aquellos que dicen, ya no puedo más. Y Dios te está diciendo, mira, ¿qué tal si esta vez te lo entregas todo a Dios? Si le das la fuerza a Dios. Quiero hablar de aquellos que han intentado construir, pero siempre les salió algo mal. Que ya tienen mala experiencia. Dice, mi familia, yo estoy orando por mi familia, pero siempre algo pasa. Estoy orando, pero siempre, cuando vengo a la iglesia, siempre algo pasa. Y hoy Dios te está diciendo, bueno, necesito que me entregues tu familia. Necesito que me entregues tu pensamiento, tu mente. Necesito que me entregues todo eso porque voy a hacerte que disfrutes el ruido a la lluvia. Y hace mucho tiempo, o no tanto, un poco de tiempo, aprendí a disfrutar del ruido de la lluvia. Aprendí a sentir relax. Cuando hay muchos problemas en la iglesia, te voy a contar un secreto, una intimidad. Cuando hay muchos problemas en la iglesia, antes yo corría por todos lados. Ahora, ¿saben lo que hago? Prendo la estufa, me preparo un café, abro la Biblia y veo cómo la gloria de Dios lo hace todo. Amén. Puedo avanzar en medio de la tormenta. Y cuando todo va bien, ahí hago otra cosa. Prendo
la estufa, me preparo un café, abro la Biblia y digo, Señor, voy a ver cómo tú te glorificas una vez más y puedo danzar en medio del momento lindo. Por eso el cristiano se puede mantener siempre igual. Pero para eso debe entender algo, y ahora sí termino en serio, de verdad. Mientras que la estaba preparando decía, Señor, me la deja cortar porque yo sé. Y él me seguía dando cosas. Y yo pensaba que lo importante de la casa no fue cuando llovió, sino que la construcción se debió hacer antes de la lluvia. Y tú y yo tenemos la mala costumbre de querer construir mientras que está la tormenta. Esperamos hasta que venga la tormenta, cometemos hasta cometer un pecado y ahí sí empezamos a arreglar las cosas. Hasta que venga una mala noticia y ahí sí me puse, pastor, no sabe cómo estoy llorando ahora que vino el problema. Y yo dice, ¿para qué esperaste? Le puedo contar una oración que yo tengo a Dios y digo, Señor, estoy en mi mejor temporada. Enséñame a adorarte en mi mejor temporada. Porque tenemos la mala costumbre de tus hijos que en las buenas temporadas nos olvidamos de ti. Y las buenas temporadas provocan malas temporadas para que el cabezón adore. Y este cabezón que adoró, cuando vienen las buenas temporadas, deja de adorar. Y pasa todo el tiempo así de que, Señor, espera. ¿Por qué no me enseña a adorarte cuando estoy bien? Dios dice, eso no corresponde a la lluvia ni a la tormenta, eso le corresponde a tu cimiento. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que te mantiene feliz? ¿Qué es lo que te mantiene creyendo? ¿Qué es lo que te mantiene con la cabeza erguida? Y ahí le pude responder al Señor, como todo un teólogo, y le dije, Señor, lo que me mantiene firme, lo que me mantiene feliz, lo que me mantiene constante, lo que me ha hecho que no tirara todo, lo que me ha hecho que no desperdiciara todo, es salud. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Aleluya. Eso es disfrutar del ruido a la lluvia. Súbalo, hermano, la alabanza. Ponte de pie allí donde está en el nombre de Jesús. Aleluya. Espero que tus pensamientos no se hayan contaminado con otras cosas. Yo sé que hoy está frío, pero hemos entrado a hogares tremendos. Y hemos mirado por tu ventana y Dios te ha preguntado, ¿qué te hace danzar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace estar feliz? Vemos algo, que esta mujer no le hacía feliz su matrimonio. Bueno, es que su esposo había muerto. A esta mujer no le hacía feliz ni la harina ni el aceite, porque ella sabía vivir sin harina y sin aceite. A esta mujer no le hacía feliz la salud que tenían, que gozaban, porque su hijo la había perdido por completo, murió. Lo que le hacía feliz a esta mujer era su fundamento. Y el fundamento de ella era: Jehová es mi roca. Él es mi fundamento en mi matrimonio, Él es mi fundamento en el trabajo, Él es mi fundamento en la salud, Él es mi fundamento en mis pensamientos, Él es mi fundamento en la iglesia, Él es mi fundamento en mi oración, Él es mi fundamento en la tormenta, Él es mi fundamento en los días de sol, Él es mi fundamento en los días de lluvia. Y puedo disfrutar del ruido de la lluvia. ¿Qué te parece si oramos a Dios y le decimos, queremos ser como esa señora? Que mientras todos corrían de un lado para otro, ella estaba todavía en casa bailando. ¿Saben que estaba celebrando la viuda y el niño? Que la palabra de Jehová se había cumplido en ella. Ella estaba celebrando que el profeta le dijo, si hicieres
lo que te voy a mandar, la harina y el aceite no escaseará en tu casa. Y una vez que empezó a llover, ella dijo, la palabra de Dios se ha cumplido. Hijo, mira dónde están las cosas guardadas en la alacena. Y le dice, ¿qué ves ahí, hijo? Aceite y harina hasta que sobreabunde. Y ella miró la lluvia y dijo, palabra de Dios se ha cumplido nuevamente. Aleluya. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que te hace feliz? Si yo mirara por la ventana de tu casa, ¿cómo te vería hoy? Si hoy la iglesia, en vez de haber ido a visitar a la viuda de Sarepta, te hubiera ido a visitar a ti, ¿cuál es tu fundamento? ¿Estarías diciendo, no, yo ya no estoy leyendo tanto, no estoy orando tanto? ¿O te encontrarías diciendo, mira, yo sé que lo que voy a hacer está mal, pero qué difícil? O te encontrarías diciendo, no, yo ya en la iglesia me parece que no doy más. O te encontrarías diciendo, no, estoy nervioso, no puedo más. O te encontrarías como esa viuda diciendo, pasen y entren. Hay libertad en la casa del Señor. Hay paz en la casa.